Buenos días. Hoy en entrevista Venevisión vamos a conversar con Oscar Doval. Él es consultor financiero y estratégico y director del grupo Rendivalores. Vamos a hablar sobre economía. Oscar, bienvenido. Gracias, Ibrahim, por la invitación. Muy satisfecho de estar aquí con ustedes, como siempre. Siempre conviene analizar el contexto económico venezolano porque hay diferentes fenómenos que ocurren simultáneamente. Algunos en apariencia pueden ser incluso contradictorios. Oscar, ayer en la Expo Venezuela Productiva, Expo Foro Venezuela Productiva 2030, se presentó un dato importante, que es 47% del Producto Interno Bruto del país lo genera el sector de alimentos, de manufactura de alimentos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Fíjate, en los últimos años, tanto el sector privado como el gobierno se ha dedicado a reforzar fundamentalmente la producción primaria, me refiero a alimentos, la transformación, o sea, la actividad industrial y la comercialización de alimentos en toda la cadena integrada de los diferentes sectores de la economía. ¿Por qué razón? Como dice, pues, pregunta. Fundamentalmente porque no estamos en un momento económico del país para estar invirtiendo en producción de elementos suntuarios como vestido, calzado, quizás embellecimiento de hogar o arreglos del hogar, etcétera, sino en cosas muy básicas. Y la cosa más básica definitivamente es el comer. Después está probablemente el educarse, el tener salud, etcétera, otras necesidades básicas. Entonces, el gobierno junto con el sector privado, las cámaras, la banca, está dedicado a invertir y usar capital. ¿Para qué? Capital, recursos de otra naturaleza, como talento humano, etcétera. ¿Para qué? Para asegurarnos la alimentación del pueblo, que yo creo que es la necesidad más perentoria y más importante para todos los venezolanos. Decía en la introducción que había algunos fenómenos, digamos, que pueden resultar o parecer a primera vista contradictorios. En este sentido, el gobierno nacional reporta 17 trimestres consecutivos de crecimiento, 8.71 del Producto Interno Bruto en el último trimestre, fue el último reporte del Banco Central de Venezuela. Y digamos que los ingresos de PDVSA, producto del aumento de la producción petrolera y del aumento de las exportaciones, también han crecido. Sin embargo, eso pareciera que no se ve reflejado. ¿Por qué? Fíjate, es muy interesante lo que dices. Inicialmente, cuando Venezuela vivió un brinco de crecimiento en el 21 y el 22, todos los venezolanos sentimos, incluso de todos los sectores más elevados, los sectores más básicos, que hubo una mejora económica en el país. Habíamos platicado en la calle, una actividad comercial más exultante. ¿Qué es lo que pasó? Esos primeros años hubo un crecimiento que fue muy importante, por encima del 15% probablemente. Ahorita estamos viendo crecimiento continuo, como bien reporta el Banco Central y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, pero el crecimiento no ha sido tan importante, tan sustancial, y se ha mantenido probablemente una cifra media o alta, o sea, está entre probablemente 4 y 8%. Eso hace que definitivamente, si bien es cierto que hay crecimiento, la curva de crecimiento no sea exponencial, sino sea una curva más aplanada. En términos sencillos, para no llenarlos tanto de tecnicismo, eso hace que la gente, pues a pie, la gente más sencilla, vea menos plata en el bolsillo para poder pues adquirir bienes y servicios y sentir que está pues más holgado económicamente. A eso se suma un hecho importante, que es que la inflación este año, ¿okay?, y la devaluación por cifras del Banco Central, la depreciación de nuestra moneda, ha sido mucho más importante que los años pasados. Nosotros los años pasados pudimos controlar como país la hiperinflación que estábamos viviendo y podemos contener la devaluación. Este año, pues eso no lo hemos visto nuevamente un recrudecimiento de la inflación y un recrudecimiento también, o sea, una importante devaluación en comparación con años pasados, y eso hace que la gente tenga menos poder adquisitivo. Entonces, de alguna forma, la gente no va a sentir ese crecimiento económico que reporta el Banco Central, que está estimando o proyectando que a final de este año va a ser del 8.5%, según comentaba la vicepresidenta de la República en estos días. La gente puede sentir, en todo caso, que está igual o incluso un pelo peor, ¿ok? Cosa que hace que la gente sienta probablemente que hay una disociación entre lo que está declarando el gobierno nacional y lo que está pues experimentando en su vida diaria. Pero eso tiene que ver fundamentalmente, como que nuevamente, que el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, no se mantiene pues tan importante como ocurrió en el año 2021-2022. En este sentido, también se han reportado, decíamos, las exportaciones de PDVSA y la producción. Los últimos dos datos son de 9.750 millones que ingresaron a las arcas de la nación y 11.200 millones, me parece, si no recuerdo mal la cifra. También se reportó que las exportaciones de hierro crecieron 190%, la producción de oro 160%, 158% sin mal
no recuerdo. Sin embargo, no se logra la estabilidad cambiaria. ¿Por qué? Fíjate, si bien es cierto que como bien dices tú, y esto lo digo por cifras de la OPEP, no oficiales, no del gobierno, la producción petrolera de Venezuela se ha incrementado y se ha mantenido incrementada por encima del 1 millón de barriles diarios, cosa que es un logro, por cierto. Recordemos que estamos partiendo de una producción petrolera de 300.000 barriles por día. En el 2020 estamos hoy por encima del 1 millón de barriles diarios. También es cierto que ha ingresado probablemente más platica que otros años pasados en consecuencia, porque hoy ha aumentado la producción, pero tenemos dos elementos que echan para atrás justamente no solamente los ingresos que podríamos tener y disfrutar todos los venezolanos este año, sino también de alguna forma la misma posibilidad de aumentar la producción. Uno de los elementos sin duda es la revocación de la licencia de Chevron. Si nosotros tuviéramos la licencia de Chevron funcionando como la tuvimos hasta principios de este año, probablemente los ingresos serían mucho mayores de lo que estás tú comentando. Pero bueno, lamentablemente revocaron las licencias de Chevron por las sanciones y la presión internacional contra Venezuela, y eso hace que los ingresos sean más mermados de lo que podría esperarse. Por otra parte, de la circunstancia que tenemos de coerción internacional para con Venezuela, me refiero, todos los buques que están apostados en el Caribe y las amenazas pues de invasión, de arremetida bélica, de cualquier tipo de cosa que hemos estado escuchando, el gobierno ha tenido que aumentar el gasto público, fundamentalmente a expensas de defensa. El gasto público de defensa también se ha reportado que ha aumentado este año consistentemente o de forma importante con respecto a años anteriores. Si tú tienes que aumentar el gasto público y además los ingresos que podrían ser mucho mayores porque aumentamos la producción de petróleo no son tan grandes, pues tenemos limitaciones dadas por las sanciones, obviamente encontramos que es difícil que esos ingresos petroleros permean a la población general y que haya un crecimiento además económico que competa o que de alguna manera esté a la par del incremento de la producción petrolera, que por cierto, el incremento de la producción petrolera, Ibrahim, es lo que podría definitivamente generar crecimiento económico que a su vez se traduzca en mejoras para la población general. De hecho, teníamos que decir que esos ingresos son menores también porque PDVSA se ve obligada a vender con descuentos en mercados internacionales. Gracias por agregar ese factor, porque no lo puse en análisis, es así. Para que la gente tenga nociones, un barril petrolero puede costar, venezolano, puede costar $60, por el tipo de crudo que tenemos en el mercado internacional, sin descuento. Venezuela tiene que vender ese mismo barril por los descuentos. ¿Qué significa descuento? Para explicar a la gente. Descuento quiere decir que como estamos sancionados desde hace rato por la OFAC, que es el organismo americano que sanciona a los países, etcétera, desde el punto de vista económico, Venezuela tiene que vender su petróleo escondido internacionalmente, escondido, y el comprador tiene que comprarlo escondido, porque si no, las sanciones van también contra el comprador. Entonces, para poder hacer que el comprador se sienta atraído por el petróleo venezolano, que suelen ser compradores asiáticos, de hecho, tenemos que venderlo a la mitad del precio, a $30 por barril. Entonces, un barril que podría comercializarse y producir ingresos para Venezuela de $60 por barril, multipliquen eso por 1 millón de barriles diarios, lo vendemos realmente a $30 por barril, a descuentos que son inmensos, del 30, 40, 50%. Y eso hace que mermen definitivamente la posibilidad de que tengamos más dólares, más divisas, y eso produce que se tengan que producir más bolívares, entonces el bolívar se devalúa, y la gente no se beneficia, que es lo importante a la larga, ¿no? Bueno, es importante también que volvamos sobre un punto de tu análisis, y es el gasto en defensa. Ha pasado un poco, digamos, por debajo de la mesa, pero la semana pasada el ministro de Planificación presentó el presupuesto del año 2026 y la ley de endeudamiento, y este presupuesto para el año 2026 está enfocado precisamente en defensa y, según el ministro, en resolver algunas incidencias o posibles incidencias de guerra. Así lo dijo el ministro. O sea, de verdad que yo soy un tipo, igual que tú, Ibrahim, totalmente antibelicista, no le gusta ningún tipo de conflicto, creo que no es nada deseable para ningún país. Para ninguna circunstancia de vida, ni creo que sea tampoco la salida para la crisis política que estamos viviendo. Ningún tipo de conflicto conduce a nada bueno. Históricamente, pues ha sido así a lo largo de la historia pues reciente, ¿no? Valga la redundancia. Pero ¿sabes qué? Yo sí soy un país, o el gobierno de un país que se sienta amenazado porque va a entrar otra gente, llámalo quien sea, por cualquier motivación además, a invadir mi país, a arremeter contra mí, yo tengo que defenderme, tengo que tener las mismas condiciones desde el punto de vista de defensa nacional para poder afrontar eso. Y no solamente el ministro de Planificación salió pidiendo real, sino que el presidente de la República el otro día dijo también públicamente que tenemos 5.000 misiles rusos. Eso cuesta real. Y obviamente el gobierno está gastando en eso, pues, o sea, tiene que gastar en eso para protegerse y protegernos de alguna forma. Yo como ciudadano venezolano, yo siempre le digo a la gente que las bombas no tienen nombre.
Entonces, si vienen a meternos un bombazo en Venezuela, yo creo que yo me sentiría más seguro si estoy protegido por alguien, pues no sé. Oscar, necesitamos hacer una breve pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, ya seguimos con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Hoy estamos conversando con Oscar Doval, consultor financiero y estratégico y director del grupo Rendivalores. Hemos estado, digamos, dibujando el panorama económico nacional y en este contexto vale la pena también decir que pudiera parecer adverso en algunos momentos. Hay empresas, principalmente pequeñas y medianas, que están teniendo, digamos, éxito. ¿Cuáles son esos modelos de negocio y por qué están teniendo éxito en un contexto como el venezolano? Qué buena pregunta, porque la hacen y me la hacen muy frecuentemente. Fíjate, Ibrahim, ante todo hay que dejarse de soñar y ver la realidad del mercado. El mercado de lujo está saturado. ¿Qué me refiero? La gente, montar restaurantes lujosos, montar boutiques lujosas, no sé qué, eso ya está todo topado. Por eso la gente ve que cuando montan restaurantes de ese tipo, pues tienden a cerrar, quebrar. Eso ya está todo ocupado. No se metan por ahí. Apunten a la mayoría de la venezolanidad, que tenemos ingresos restringidos y que buscan fundamentalmente cosas buenas, bonitas y baratas. ¿Qué está consumiendo la gente? Fundamentalmente lo que comentamos, sector alimentos, lo comentamos en el bloque anterior. ¿Okay? Entonces pensemos en empresas, ¿okay?, que pueden comercializar alimentos o cosas para hacer alimentos, que vendan productos económicos de buena calidad. Entonces tú me dices, ¿en qué invertiría yo? ¿Okay? O si yo fuera empresario, ¿qué haría? Bueno, ante todo me fijaría qué quiere consumir la gente y qué puede consumir la gente. Recuérdense, bueno, bonito y barato. No estén apuntando a buscar las mismas cosas que busca el común de la gente, que es llegarle al mercado de lujo que ya está saturadísimo. Vendamos y veamos que las cadenas de tiendas que venden elementos que son económicos, económicos y chéveres, venden mucho más. Y otra cosa que hay que resguardar, disculpe que te interrumpa, Ibrahim, es el flujo de caja. No se llenen de demasiada mercancía. No inviertan en este momento en grandes arreglos para su local que hagan que se vea muy bonito. ¿Okay? Dejen un flujito de caja libre. Eso significa cash en mano que te permite negociar, adecuadamente por precio, ¿okay?, las cosas que necesitas comprar para elaborar tu mercadería o para poder comercializarla. Mucho foco en flujo de caja libre, en cash, y mucho foco en no vender lo que uno quiere vender, sino lo que la gente quiere comprar. Sí, y es importante decir que el patrón del consumo de los venezolanos cambió en los últimos años. Los venezolanos eran de consumir muchas marcas y ahora están buscando principalmente la economía. La economía con cosas bonitas, fíjate, cuando tú lees los diferentes comportamientos del consumo del venezolano, los estudios, comportamientos de los venezolanos, que son recientes además de buenos grupos de investigación, te dicen, los venezolanos estamos buscando economía a todos los niveles, qué cosa curiosa. La gente más de platica y la gente que menos platica está buscando exactamente productos que sean más económicos y menos marca, y quizás menos prestigiosos por la marca, pero sí que sean de buena calidad. Seguimos buscando cosas que sean chéveres. Una buena relación precio-valor. Una buena relación precio-valor, sí, que se dice elegantemente de esa manera. Oscar, en el caso de una empresa extranjera o un inversionista nacional, siempre se analiza ese término que dicen el riesgo país. ¿Cuáles son los 3 elementos que una persona que quiera expandir su negocio o invertir en Venezuela debe considerar para poner su dinero? El riesgo país se puede medir de forma bastante silvestre, por decirlo de alguna manera, y un poco irresponsable, por lo que es el coste de capital. ¿Qué es el coste de capital? Sencillito, lo que cobran los bancos por los créditos que dan. Entonces, cualquier rendimiento que esté por encima, lo que te cobran los bancos por los créditos que dan, es un rendimiento apetecible, porque te puede de alguna manera coger, de alguna forma recoger el riesgo país. Segunda cosa, yo le aconsejo a los inversionistas extranjeros o nacionales que no descarten invertir a través de la Bolsa de Valores de Caracas, de la Bolsa de Valores venezolana. ¿Por qué razón? Porque las empresas que hacen vida ahí son empresas que están auditadas, revisadas, son transparentes. Porque de manera que sabes realmente cuántos reales están ganando, porque por ley debe ser así. Cuántos reales están ganando, cuántos reales están gastando y sabes qué utilidad o dividendo dejan al final de año. Las empresas que hacen vida en el mercado de valores venezolano además, ¿okay?, y eso lo vemos a través del índice de la Bolsa de Valores de Caracas, tienen rendimientos muy por encima no solamente del coste de capital, en divisas, ¿okay?, muy por encima del coste de capital, pero también que protegen completamente de la inflación y la devaluación. ¿Cómo una familia puede proteger su patrimonio? Muy sencillamente. Yo le digo a la gente, ante todo, generen patrimonio. ¿Qué significa esa cuestión?
ahorren el 10% de los ingresos, sean poquitos, muchos o medios, ahorrenlo. Segundo, no los dejen bajo el colchón. Les voy a decir a la gente, no descarten el mercado de valores venezolano. Tú, que sientes que no puedes invertir porque no tienes real, hay acciones en el mercado de valores venezolanos que cuestan 30 bolívares. 30 bolívares y que se pueden triplicar en valor a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué te sugiero? Aparte un poquitico, aunque sea un cachito, $2, $3, no te lo gastes los reales comprándote todo el tiempo cafés y chucherías y cosas que no necesitas en la calle. Esos realitos cuando te ingresen, apártalos un pelito para que no te los gastes, para que no tengas la tentación y cómprate una acción del mercado de valores venezolano. Te va a ir súper bien y es muy sencillo. Cédula de identidad, ok, tu RIF si lo tienes y llamas a una casa de bolsa que te abran tu cuenta de inversión. Eso es todo. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, Oscar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Brian. Qué placer. Conversamos con Oscar Doval, consultor financiero y estratégico y director del Grupo Rendivalores. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.